Bien, vamos a hablar de un problema particular, muy especial, que se suele presentar bastante en ciertos eh, estudios estadísticos. Se suelen conocer como datos, bueno, aquí aparece de cualquier forma, pareados, apareados o datos en parejas. Independientemente, se refiere siempre a lo mismo. Y vamos a ver el mismo problema, esto con datos pareados o apareados para intervalo de confianza y también para prueba de hipótesis, ¿verdad? El problema casi siempre se suelen presentar cuando se ofrecen o se presenta algún tratamiento o algo por el estilo. Eh, Básicamente se suele conocer también como problemas, este es como lo van a encontrar quizás más comúnmente, se lo buscan con internet, problemas antes y después. Problemas antes y después. La idea es que se toman datos. En cierto momento hay, entre comillas, un agente externo aplicado a las personas que se consultaron en el antes y después del experimento. En el antes y después del experimento. Se suelen conocer, como les mencionaba, pareados o apareados, ¿verdad? Bien, si me acompañan en la lectura, pues se habla de un equipo de investigación biológica. En este caso, se está interesado en saber si una nueva droga reduce el colesterol. Se toma una muestra de 10 personas. Primer dato que nos proporcionan, muestra de 10 personas. N sería 10. Y se determina el colesterol antes y después del tratamiento. Es decir, la idea es medir el colesterol a 10 personas, se le aplica el medicamento a esas 10 personas y se les mide después, sobre todo para ver si ese agente externo, en este caso el medicamento, realizó algún cambio en la persona a la cual fue aplicada. Como repito, se suelen conocer este tipo de problemas como antes y después. De manera inicial, vamos a considerar este tipo de problemas con un intervalo de confianza, con un intervalo de confianza, bueno, en este caso del 95%. Y hay una palabra que suele aparecer aquí, la diferencia del contenido. Pues esa diferencia casi siempre se suele considerar el después menos el antes o el antes menos el después. A la larga eso es indiferente. Se supone que, digamos, este primer caso que voy a sombrear acá, que voy a considerar acá, se le tomó a una persona antes de aplicar el tratamiento fue de 217 con las unidades ml por 100 mililitros de sangre, todo aquello, fue de 217 y después del tratamiento fue de 209 para una misma persona. Entonces, básicamente para determinar si ese tratamiento fue eficaz o no. Igual, permítanme, para una segunda persona, estas fueron sus medidas, ¿verdad? Antes y después de haber aplicado esa nueva droga o ese medicamento que se está en prueba. Y así con cada uno de ellos, con cada uno de ellos. ¿Qué se suele utilizar? Pues una diferencia, básicamente para compararlas. Y como se tiene que las muestras están relacionadas una con otra, es decir, es la misma persona en dos momentos diferentes. Entonces, lo que se suele considerar en este caso es una diferencia. Recordemos el hecho que una diferencia es el resultado de restar dos números. El resultado de restar dos números. Y aquí ya queda a criterio de alguien o quien haga el estudio si hace el antes menos el después o el después menos el antes, ¿verdad? El signo va a cambiar nada más de positivo a negativo con respecto al resultado. Bueno, hecho en el caso particular que vamos a considerar de esta manera. Esta diferencia que típicamente suele aparecer con la letra D como X menos Y. Bueno, estoy sombreando medio oscuro, ya estaba medio sombreado ahí, entonces por eso se ve también. Voy a ver si colocarlo mejor de esta manera. Como el antes menos el después. Como repito, es indiferente en cualquier forma como se suele hacer.
básicamente restamos los datos de esa persona. Hecho aquí el antes menos el después. El antes le llamamos X y el después le llamamos Y. Para el primer o la primera persona, pues restamos. Recordemos que la diferencia básicamente es restar. Restamos 217 menos 209, nos da 8 para la primera persona. Esa sería la diferencia del colesterol medida en esa primera persona. Igual con la segunda persona, 252 menos 241, la medida del antes menos la medida del después. Y así con todos estos, de acá hasta llegar al último, en el cual restaríamos 216 menos 203. ¿Verdad? Lo que está sombreado acá son las diferencias, son las restas. Con esos datos es que se trabaja. Con esos datos es que se trabaja. Y para a esa diferencia es que le vamos a encontrar el intervalo de confianza. Ese que nos están pidiendo acá del 95%. El intervalo de confianza del 95%. No sé si estamos de acuerdo hasta el momento, porque hay que hacer algo que, que considerábamos y hacíamos en el primer examen. No sé si hasta el momento estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Pues el tamaño de la muestra es 10. Con estos datos, básicamente los que tenemos acá en sombreado con el color medio salmón, es que hay que trabajar. Ok. Si queremos encontrar un intervalo de confianza, desconocemos de estos datos, de los datos que están sombreados, cuál es la media. ¿Cuál es la desviación? Voy a borrar esto. ¿Cuál es la desviación? Y como la muestra es 10, no sé si estaremos de acuerdo que tendremos que utilizar la distribución T. Sí. Ok, esos son los datos. Solo permítanme algo. Como tendremos que utilizar la distribución T, esa es la fórmula que tendríamos que utilizar. Ahora, en esta fórmula necesitamos la media de las diferencias, o sea, llamándole D a las diferencias, la media de las diferencias, más menos el T crítico porque el tamaño de la muestra es 10. S es desviación muestral. No nos dan ningún lado desviación poblacional. Entre raíz de N es 10. Ahora, aquí es donde está el pero del asunto, como podríamos considerar así. Estos son los datos a sustituir. Ahora, ¿de dónde sale ese D 7.40? Ese término, S 10.59. ¿Alguna idea de dónde puede haber salido? La aplicación. La aplicación. ¿Se acuerdan aquella primera aplicación que vimos en el... Bueno, es que va a ser la primera. Aquella aplicación que utilizábamos en el primer examen. En esa aplicación nos encontrábamos la media y encontrábamos la desviación. No sé si la recuerdan. O sea, aquello que vimos en el primer examen está relacionado con esto. Sucede que la mayoría de veces los datos utilizados aquí ya se da la media y la desviación. Se da la media y la desviación. Entonces, para esos datos hay que hallar la media y la desviación. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok, entonces hay que hallar la media y hay que hallar la desviación. Como repito, esto lo mirábamos en el primer examen con aquella aplicación que se llamaba estadística. Estoy anotando los datos. Si sería bueno, por favor, pueden copiar los datos. Me refiero ¿dónde está aquí el mouse? A esto de acá. 8, 11, menos 1, menos 8, 3, todos estos. ¿Verdad? Porque a esos datos hay que hallarle la media, el promedio, y hay que hallarle también la desviación. Que eso fue algo que vimos en el primer examen. Repito, eso fue algo que vimos allá en el primer examen.
Solo me confirman, por favor, cuando ya los hayan copiado. Bueno, yo ya los copié, sí, se me olvidó comentárselos, porque me voy a salir de aquí y vamos a calcular la media y la desviación con aquella aplicación que mirábamos en el primer examen. Aquella que es estadística y que nos permitía hallar promedios y desviación. Bueno, varias cosas. Lo que nos van a interesar son en sí, son estos dos términos. ¿Verdad? Solo me confirman, por favor, cuando ya lo hayan copiado para compartir entonces el teléfono y no tengo instalada la aplicación. Ya, listo. Ok, entonces me salgo de aquí. Dejo de compartir esto y paso a compartir el teléfono. Ya anoté los datos aquí. Esa aplicación que dice estadística, la que está en morado con esas 3 barras. Y si recuerdan, hacíamos uso de la opción estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Y colocábamos ahí el tamaño de la muestra. Es decir, 10. En este caso son 10 datos, colocamos 10. Siempre me parece esta cosa acá. Colocábamos 10. ¿Verdad? Y posteriormente nos iba pidiendo los datos uno por uno. Permítanme, esto siempre me aparece aquí, ya me di cuenta que era. Se me cerraba la aplicación al compartir pantalla. Colocamos los datos. Los datos eran 8, el primero de ellos. Ya teníamos 11, el segundo de esos datos, menos 1. Bueno, aquí creo que tengo que presionar 2 veces porque me aparece para que saque el menos. Menos 1, menos 8, el cuarto dato, 3, 2, 6, 32, 8 y 13. Generalmente al colocar al último dato ya nos devuelve los valores. Ya nos devuelve los valores. ¿Qué nos interesa? Pues la media y la desviación. Y si nos fijamos si recordamos en el bloque de abajo, nos aparecen esos términos. Media aritmética 7.40. Desviación estándar 10.5851. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, esos son los datos. Esos serían los datos. Recordemos, la aplicación esta nos devolvía la media desviación. Sucede que en los problemas que hemos considerado ya se nos dan, pero en el ejemplo que estamos viendo ahorita hay que encontrarlo. ¿No? Entonces, vuelvo a la aplicación, a la presentación. Vuelvo a la presentación. Ok, teníamos esto. Media 7.40 y desviación 7.59, aproximado a 2 cifras decimales. ¿Qué término nos haría falta encontrar? O sea, hasta el momento ya tendríamos entonces la media 7.40 encontrada con nuestra aplicación, la desviación estándar 10.59, aproximando 2 decimales. N, el tamaño de la muestra. Pero hay un término que aún nos hace falta, que es, no sé si ya lo distinguieron, este T crítico, este valor de T crítico. Ese nos haría falta encontrar. ¿Cómo lo hacíamos? Con la aplicación. Con la aplicación, abrimos la distribución T y colocamos en la parte en color salmón lo que hacía falta para llegar al 100%. En este caso, el intervalo que estamos considerando, el que se nos está pidiendo es de 95%, ¿verdad? De 95%. Entonces, colocaríamos en nuestra aplicación, no sé si estamos de acuerdo, el valor B, ese valor B eran grados de libertad. Grados de libertad, que en el caso es 9. El grado de libertad era 10 menos 1. Entonces, en este caso sería 9. Y colocamos en la parte en color salmón
aquella cantidad que hacía falta para llegar al 100%. En este caso, 0.05. Bueno, es un 5%, pero lo colocamos como proporción, ¿no? Y nos da 2.26216. No sé si lo encuentran así o si le da ese valor. Sí, Lick. Sí, ok. ¿Verdad? Volviendo entonces acá, si ya tenemos todos los datos, sustituimos, ¿no? Una observación, esto lo hice cuando se daba la clase, cuando empezó el primero, aquella cuestión de la pandemia y la clase lo hacía con tabla. Después cambié a usar la aplicación, por eso aparece con 3 cifras decimales ahí. Consideramos el signo más, signo menos para hallar los extremos del intervalo. Estamos encontrando un intervalo de confianza, ¿verdad?, del 95%. Un intervalo de confianza, por eso tenemos el más menos acá. Entonces, encontramos este término primero, el 262, perdón, por el 10.59 entre raíz de 10. Esa cantidad se la sumamos y se la restamos a 7.40. Este es el intervalo. La pregunta es si hay diferencia. ¿Qué podemos concluir ahí? La diferencia, no podemos concluir por lo de los signos. No sé si recuerdan esto. Mirábamos el signo de los extremos y si los signos eran diferentes, pues no podíamos concluir nada. ¿Lo recordamos? Sí. Ok. Este mismo problema, ojo, no podemos concluir que existe diferencia. Este mismo problema lo vamos a considerar de una forma diferente. No sé si recordarán que les había mencionado que históricamente antes surgieron los intervalos de confianza. Esto que tenemos aquí. Pues este mismo problema lo vamos a considerar con prueba de hipótesis. Con prueba de hipótesis. El enunciado es exactamente el mismo. El enunciado es exactamente el mismo. En el caso anterior nos pedían, estoy moviéndome acá nos pedían un intervalo de confianza y ahora se nos pide una prueba de hipótesis. Ahora la vamos a considerar con prueba de hipótesis. Bueno, antes de ver el problema, hay algo que nos puede ayudar a determinar si queremos o nos piden prueba de hipótesis o intervalo de confianza. Ese algo, permítanme, voy a borrar esto, es ese término. Intervalo de confianza. Si nos dicen confianza, definitivamente es un intervalo que nos están pidiendo. Si nos dicen intervalo de confianza o nivel de confianza, pues el término casi lo indica directamente. Y el otro caso que se nos puede presentar, que es una prueba, que lo que nos dan es nivel de significancia. Es lo mismo, es la misma conclusión a la cual se va a llegar. Si se nos da nivel de significancia, directamente es una prueba de hipótesis. ¿Qué diferencia hay con el otro? Bueno, que como acá hay que hacer una prueba de hipótesis, bueno, esto es igual al caso anterior, al antes y después, trabajamos con la diferencia, hay que formular hipótesis. Si se nos dice nivel de significancia, hay que formular hipótesis. Y generalmente las hipótesis son en este sentido. Bueno, estos eran los valores que habíamos hallado previamente. Las hipótesis suelen ser en este sentido. No hay diferencia, son diferentes. No hay diferencia y son diferentes. No sé si estarán de acuerdo, si lo recordarán. Este tipo de hipótesis, sobre todo esta, nos da a entender que la prueba es de dos colas. ¿Sí? Que la prueba es de dos colas. ¿Verdad? Notemos algo. Bueno, la prueba es de dos colas. Eso lo tengo en la siguiente página. Como vamos a hacer uso de la distribución T, el estadístico de prueba tendría que ser este. Como vamos a hacer uso de la distribución T, el estadístico de prueba, estoy moviendo ese para más que haganamente,
para no volver a subrayar, el estadístico sería este. Este de acá. Ahí sustituimos numéricamente los datos que tenemos. La media de la muestra, 7.40, ese que encontramos con la aplicación, menos 0. El término que colocábamos aquí es aquello que teníamos en la hipótesis nula. Entonces acá tenemos que la hipótesis nula, que este término D es igual a 0. Y abajo, pues desviación estándar sobre raíz de n. El valor numérico que nos da es 2.2308. Este sería el estadístico de prueba. ¿Verdad? Repito, este sería el estadístico de prueba. ¿Verdad? Ok. No me da espacio para allá, entonces no le creo que los copié, los traje para aquí, los traje para acá. Voy a borrar esto. Pues aquí ya no me daba espacio, entonces casi siempre lo he tratado de que quede en una sola página. Todo esto de abajo lo traje para acá, para la siguiente página. Bueno, decíamos, restamos los datos. Con esos datos trabajábamos, pues como no se nos da desviación media ni desviación y tenemos los datos, hay que hacer uso de la aplicación para encontrar esos dos términos. Típicamente las desviaciones son así. No hay cambio, hay cambio. Hay cambio. No sé si estamos de acuerdo. De nuevo, con los grados de libertad hallamos el punto crítico. Este punto crítico es el mismo que en el caso anterior, T sub C. No sé si recordarán, aquí en la fórmula encontrábamos un T sub C. Sigue siendo el punto crítico. Ese punto crítico que utilizábamos aquí en el más menos es el punto crítico que nos sirve de límite cuando hacemos una prueba de hipótesis. Es ese punto que nos sirve de límite cuando hacemos una prueba de hipótesis. Entonces, acá tenemos la región de rechazo, es de 2 colas. La otra región de rechazos, la de en medio, es la de aceptación. Recordemos que hacemos uso de la distribución T en este caso. ¿Y cómo terminamos o hacíamos la conclusión? Pues este que era el estadístico de prueba, que es el estadístico de prueba, tratamos de ubicarlo en la recta real. Ubicarlo en la recta real y ver en qué región cae. Bueno, en el caso particular que nos da 2.2308, tratamos de ubicarlo aquí. Es menor que 2.26. Es menor que 2.26. Cae en lo que llamaríamos región de aceptación. Región de aceptación. Quiere decir que la conclusión es que no rechazamos, es decir, aceptamos H sub 0. ¿Cuál es H sub 0? Que la diferencia es igual a 0. Es decir, no hay diferencia. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? A la misma conclusión se llega. No sé si lo logran ver. Históricamente surgieron primero los intervalos de confianza. Con el tiempo, póngale casi 30 años después, surgió esto de la prueba de hipótesis. Y un tiempito más adelante, lo del valor T. Pero independientemente, a la larga se llega a la misma conclusión. No sé si habrá alguna pregunta. Todo claro. Ok. Bueno, jóvenes, esto era lo que tenía para hoy.